Estamos acá comenzando el segundo trimestre con lo que es los números racionales, ¿no? ¿Qué son los números racionales? No, los números racionales nacen de la necesidad del hombre de expresar una fracción, la parte de un todo. Entonces podemos definir que es la comparación de dos cantidades de una misma magnitud. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una torta y esta torta la dividimos en 4 partes iguales y solamente tomamos una parte de las 4, ¿qué número representa eso? Entonces aquí estamos hablando de lo que es una fracción, ¿no? Una parte de un todo, una parte de una unidad. Entonces, ¿qué son las fracciones? Las fracciones, ¿no? representan el cociente, el resultado de dividir dos cantidades, ¿no? El resultado de dividir dos cantidades. ¿Y cómo se representa? Se representa de esta manera, ¿no? Por ejemplo, A entre B o A sobre B, donde el número de abajo siempre va a ser diferente de 0, ¿verdad? Entonces, la fracción es el resultado de dividir dos cantidades. Y el número de abajito siempre va a ser diferente de 0. Ahora, toda fracción tiene los siguientes elementos: numerador y denominador. El número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplitos, como le estaba explicando al principio, tenemos un todo, una unidad dividida en 4 partes iguales. ¿Cómo se representa esta fracción? ¿Cómo se representa esta cantidad que hemos tomado? Si tomamos una parte de las 4, ¿cómo se representa eso? 1 entre 4 o 1 sobre 4. Arriba, en el numerador, siempre vas a poner la cantidad que tú tomas. Estamos tomando una parte del todo. El todo, ¿cuánto vendría a ser? 4. ¿Verdad? Acá también. Acá hay una unidad dividida en ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. De las 6 partes iguales, tú estás tomando ¿cuántas? 1, 2, 3. Entonces esto es 3 sextos. Se ve así, 3 sextos. Acá es un cuarto. O también podemos decir 1 sobre 4, ¿verdad? Entonces, la fracción representa la relación entre dos cantidades, entre la cantidad que tú tomas y el todo. Y la cantidad que tú tomas siempre se pone arriba, y el todo, o las partes iguales en las cuales está dividida la unidad, se pone abajo. En el numerador se pone la parte que tú tomas, y en el denominador pones todas las partes que representan el todo. ¿De acuerdo? Pero una fracción también se puede simplificar, ¿no? Por ejemplo, aquí 3 sextos. 3 y 6, ¿qué tienen en común? Que los dos tienen tercio. Entonces, si una fracción se puede simplificar, se simplifica, ¿no? Por ejemplo, aquí tercio de 3 es 1. Tercia de 6 es 2. Entonces, esto es igual a decir a U medio. U medio es igual a 3 sextos. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque U medio es una fracción equivalente a 3 sextos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las clases de fracciones, ¿no? Las clases de fracciones. De acuerdo a la relación con la unidad, se divide en 3 clases. Primero, la fracción propia. ¿A qué llamamos fracción propia? Es aquella fracción que es menor que la unidad. Es menor que la unidad. ¿Okay? Es decir, que al momento de dividir 7 entre 8, el resultado te sale una cantidad que es menor a la unidad. ¿Okay? En otras palabras, ¿cómo podemos identificar que una fracción es propia? Cuando el denominador es mayor al numerador.
Cuando el denominador es mayor al numerador, es una fracción propia. Y al dividir las dos cantidades, te va a salir menor que la unidad. Por ejemplo, acá tenemos 7 octavos, el 8 es mayor que el 7, es una fracción propia, 5 treceavos, un cuarto y etc. ¿Verdad? Entonces, una fracción propia es aquella fracción que expresa, o es un número que expresa menor a la unidad. Siempre el denominador va a ser mayor al numerador. ¿Okay? Ahora, la fracción impropia. La fracción impropia es aquella que expresa mayor a la unidad. Es aquel número que representa que es mayor a la unidad, ¿no? Entonces acá se da un caso contrario de la propia, ¿no? Porque aquí el numerador siempre va a ser mayor al denominador, ¿verdad? Entonces, al momento de dividir estas dos cantidades, siempre va a ser mayor a la unidad. Siempre va a ser mayor a la unidad, ¿verdad? Entonces, una fracción será impropia cuando al dividir el numerador con el denominador, siempre te va a dar una cantidad que es mayor a la unidad, ¿ya? Siempre el denominador va a ser menor que el numerador, ¿de acuerdo? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? 31 tercios, 7 quintos, 6 cuartos, etc. ¿Verdad? Ahora, una fracción será igual a la unidad cuando representa la unidad completa, ¿no? Cuando representa la unidad completa. Entonces, ¿cómo podemos expresar una fracción que es igual a la unidad? Cuando el numerador y el denominador son iguales. Son iguales, ¿verdad? Si tú divides 5 entre 5, ¿cuánto es? 1. 4 entre 4, ¿cuánto es? 1. 10 entre 10, ¿cuánto es? 1. Entonces, una fracción será igual a la unidad cuando toma la unidad completa. Cuando tú divides tanto numerador como denominador y siempre te va a salir la unidad. ¿Ok? Entonces, estas son las clases de fracciones con respecto a la unidad. Propia, impropia y igual a la unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, según a sus denominadores, ¿ya? Se dividen en dos: las fracciones homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son aquellos que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, aquí, ¿no? 3 céntimos, 2 céntimos, 5 céntimos, 20 céntimos, etc. Son aquellas que tienen el mismo denominador, ¿ya? Y las fracciones heterogéneas son aquellos en las cuales sus denominadores son diferentes, ¿verdad? 4 sextos, 2 quintos, 13 medios, etc. Entonces, las fracciones de acuerdo a sus denominadores son homogéneas cuando tienen el mismo numerador y heterogéneas cuando tienen diferentes denominadores. ¿Okay? Y las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan lo mismo a una fracción. Representan lo mismo a una fracción. Entonces, pueden representar la misma parte de una unidad. Entonces, ¿cómo podemos hallar las fracciones equivalentes a una fracción? Muy sencillo. Le multiplicas el mismo número entero tanto al numerador como al denominador. ¿Okay? Como habíamos visto acá, por ejemplo, 3 sextos. Al 3 sextos lo simplificamos y te salió 1 medio. ¿Verdad? Estas dos son fracciones equivalentes. ¿Okay? Al 1 medio, para que te salga 3 sextos, ¿cuánto lo has multiplicado? Lo has tenido que multiplicar por 3. Si tú lo has multiplicado por 3, 1 por 3, 3. Y la misma cantidad al denominador, 2 por 3, 6. Entonces, si tú multiplicas a la fracción original por un mismo número natural, te da una fracción equivalente. Entonces, vamos a ver aquí. Veamos acá. Por ejemplo, tenemos 2 tercios y vamos a hallar sus fracciones equivalentes. Entonces decimos, a ver, si al 2 y al 3 lo multiplicamos por 2, si nosotros lo multiplicamos por 2, ¿cuánto te da? Nos da 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 sextos.
4 sextos es equivalente a 2 tercios. Si queremos multiplicarlo por 3, ¿cuánto sería? 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. 6 novenos es equivalente a 2 tercios. Si lo multiplicamos por 4, 2 por 4, 8. 3 por 4, 2. ¿No? Y así podemos seguir hallando más fracciones equivalentes multiplicando el mismo número natural tanto en el numerador como en el denominador. Multiplicamos por 5, acá sería 2 por 5, 10, 3 por 5, 15. Y último, si multiplicamos por 7, por 6, 2 por 6, 12, y 3 por 6, 18. ¿Ok? Entonces, haciendo un recuento rapidito, ¿qué son los números racionales? Los números racionales son aquellos números en los cuales expresan la parte de algo, ¿ya? Por lo tanto, se representa en la comparación de dos cantidades. Entonces, acá hablamos acerca de fracciones. Y las fracciones es la relación entre dos números. Son dos números. El número de abajo siempre va a ser un número diferente de 0. No puede ser 0. ¿De acuerdo? El número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. ¿Verdad? Y una fracción es la representación de una parte de un todo dividido en partes iguales. ¿Verdad? En la cual la parte que tú tomas o las partes que tú tomas siempre van a ir en el numerador y el todo dividido en partes iguales siempre va a ir en el denominador. ¿Ok? Con respecto a las clases de fracciones, con respecto a la unidad, será una fracción propia cuando representa menor a la unidad. Es aquel número que representa menor a la unidad, ¿no? El denominador siempre va a ser mayor al numerador. Una fracción será impropia cuando representa que es mayor a la unidad. El denominador va a ser menor al numerador, ¿no? Se representa lo contrario. Una fracción será igual a la unidad cuando tanto numerador y denominador son lo mismo. Y al momento de dividir siempre te va a dar la unidad. Con respecto a sus denominadores, son dos: homogéneos, son aquellos que tienen el mismo denominador, y heterogéneos, diferentes denominadores. Y aquellas fracciones equivalentes son aquellas fracciones que equivalen a la misma o a la misma fracción original. ¿Y cómo lo hallamos? Lo hallamos multiplicando el mismo número tanto en el numerador como en el denominador. Si multiplicamos por 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. 2 por 4, 8, 3 por 4, 2. 2 por 5, 10, 3 por 5, 15. 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Entonces, hasta ahí, chicos, con respecto a lo que son fracciones y sus clases de fracciones. ¿Okay?